preparando para la palabra del Señor, ¿sí? Ha venido con deseo de recibir lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. El Señor quiere hablar en nuestra vida, en nuestro corazón. Vengamos con un corazón receptivo, con nuestros oídos atentos y expectantes a lo que Dios quiere hablar, para que eso lo pongamos por obra y para que seamos edificados como cuerpo de Cristo. Así que les invito a los hermanos que estemos orando. Vamos a orar por la palabra de Dios que va a ser expuesta, que nos va a traer nuestra querida pastora Patri, para que podamos nosotros recibir lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, que hemos podido darte la gloria, la honra, la alabanza, el agradecimiento a ti, oh Dios. Hemos estado congregados con nuestros hermanos, estamos haciéndolo y glorificando tu nombre. Gracias por este tiempo precioso, Señor, que lo estamos haciendo para ti, oh Dios, con todo nuestro corazón. Señor, y ahora va a venir tu palabra, Señor, esa palabra preciosa que va a hablar a nuestras vidas. Tengamos nosotros esa libertad que tú nos diste para prestar atención y recibirla en nuestras vidas, y que sea de edificación en nosotros, Padre Celestial, para que nosotros podamos ponerla por obra en cada uno de los detalles que ella nos habla, que su palabra nos habla. Gracias por la vida de Patri, Señor, quien es el instrumento para traer tu palabra. Señor, tú la guíes con tu presencia, con tu gracia, Señor, en ella, para que cuando ella abra su boca, Señor, tú hables a nuestras vidas con todo nuestro corazón, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así le doy a la pastora Patri, que va a estar compartiendo con ustedes. Amén. Gracias. Buenos días, queridos hermanos. Damos muchísimas gracias al Señor porque Él es bueno siempre, en todo momento, en todo tiempo, y nos ha permitido poder estar aquí en este día domingo, congregados desde este lugar, adorando, alabando el nombre del Señor, reconociendo que todo lo que nosotros somos y que todo lo que nosotros tenemos es gracias a Él. Por eso es que nuestro corazón está gozoso de poder disfrutar de la comunión con el Señor y con los hermanos. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es, dice la palabra de Dios, habitar los hermanos juntos y en armonía, porque el Señor envía allí bendición y vida eterna. Qué hermoso es que la palabra de Dios va a ser expuesta. La palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios que nos enseña, que nos alumbra, que la tenemos ahí todo el tiempo para nosotros. Cuando no sabemos qué hacer o cómo hacerlo, tenemos el consejo justo de la palabra de Dios. Y le damos gracias al Señor por ello. Gracias al Señor por la hospitalidad de nuestros hijos, por poder estar aquí en Arroyito, en la casa de nuestros hijos, de Lu y de Samuel, poder disfrutar de este día, domingo, también en familia y con los hermanos. Saludo a los hermanos que están conectados, siempre es una bendición poder estar juntos, hermanos. También saludo a los hermanos que verán este video y que puedan recibir y abrir su corazón para el Señor siempre. Recibir lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Yo les invito a que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios en el libro, en la carta a los Filipenses. En Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hasta ahí nomás, hermano. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Vemos que aquí está el apóstol Pablo hablándole a los cristianos, a los creyentes de Filipos, a la iglesia de ese tiempo que estaba privado de su libertad. Él está escribiendo desde la cárcel a los hermanos y vemos que lo hace ¿para qué? Para darle palabras de aliento, para darle palabras de ánimo, para exhortarlos
a que ellos continúen en la fe de Cristo, que ellos continúen amando al Señor. Porque comienza el versículo diciendo, por tanto. Esa palabra, por tanto, tiene una connotación de una gran importancia. Porque vemos en los versículos anteriores, es decir, en el contexto inmediato, que aquí el apóstol Pablo le estaba hablando sobre el carácter y la actitud de Cristo, porque les dice así, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto vemos aquí, la obediencia y la humildad de Cristo. Porque Él, siendo Dios mismo, Él se hizo obediente, y obediente hasta la muerte. Y le he puesto como título a este mensaje, ocúpate en tu salvación. Por eso Dios, sigue diciendo la palabra de Dios en este contexto inmediato, por eso Dios lo exalta hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto lo dice Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, el contexto inmediato de lo que nosotros hoy estamos hablando aquí, que es el versículo 12. Por tanto, o sea, de todo esto, por tanto, esa palabra por tanto, porque era importante lo que estaba diciendo, porque estaba resaltando también, les estaba enseñando sobre la obediencia y la humildad con que Cristo vivió en esta tierra. Y eso nos deja ejemplo, eso nos deja enseñanza para nuestras vidas en cómo debemos vivir. Nosotros debemos vivir en humildad y en obediencia a la palabra de Dios, a lo que Cristo nos enseña, a lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. Y vemos que él sigue diciendo, amados míos. O sea, Pablo les habla con mucho amor a los hermanos, porque dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y sigue diciéndole, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que no iba a estar, que él estaba ausente, porque dijimos que él estaba privado de la libertad. Vemos que cuando Pablo le dice, como siempre habéis obedecido, o sea, él está mostrando que los hermanos de Filipo eran hermanos obedientes, hermanos que de verdad amaban a Dios, que mostraban con hechos, porque ¿qué evidencia hay de cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, que amamos a Dios? ¿Qué evidencia podemos decir verdaderamente ese es un hijo de Dios? Porque obedece lo que Dios enseña en su palabra. Porque se humilla ante Dios y reconoce, nos humillamos y reconocemos que no estábamos haciendo la voluntad de Dios. Nos arrepentimos, creímos en Cristo y ahora hay una nueva vida. Y esa nueva vida da frutos de que Cristo vive en nosotros, como lo hacían los hermanos aquí en Filipos, los hermanos de la iglesia de Filipos, o sea, los filipenses. Y por eso les anima que no solo cuando Él está presente, que ellos obedecían, sino mucho más ahora, en la ausencia de Pablo, que él estaba preso. Y eso también da a entender de que los hermanos debían no solo ser obedientes porque estaba Pablo, sino ahora que él no estaba, como nosotros en este tiempo, hermanos. Nosotros no debemos ser obedientes cuando está el pastor o cuando están los hermanos, sino que debemos ser obedientes siempre, en donde estemos. Estamos en el trabajo, debemos dar evidencia de que somos verdaderos cristianos, siendo obedientes a lo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, nuestro jefe nos dice que una mentirita piadosa, algo, decí esto o escribí tal cosa y no fue así. No, yo como hijo de Dios voy a agradar a Dios, voy a ser obediente a la palabra de Dios. Ser humilde es reconocer lo que Dios nos enseña en su palabra. No es que andemos todo
andrajoso. Eso no es humildad. Humildad es reconocer que Cristo es nuestro Señor y obedecerle. Llevar una vida humilde, que escucha el consejo de la palabra de Dios y la pone por obra y la hace. Entonces dijimos que Pablo resaltaba la importancia de ser obedientes. ¿Y cuánto cuesta muchas veces ser obedientes a la palabra de Dios, no? Y ese es un desafío, no solo cuando estamos aquí en la iglesia, no solo cuando nos ve el pastor, sino todos los días de nuestra vida, en todo momento, en el trabajo, en el colegio, en donde nosotros estemos, debemos ser obedientes. Y el apóstol Pablo les enseñaba que se ocuparan, dice, ocupaos, sigue diciendo el versículo, en vuestra salvación. Dijimos que le hablaba ya a cristianos, o sea, hermanos que habían reconocido que necesitaban un Salvador, hermanos que habían reconocido que eran pecadores y que por gracia y misericordia de Dios ellos habían sido salvos. Como dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Y cuando dice ocupaos, eso ¿qué significa? ¿Qué nos da a entender? ¿Qué significa a nuestras vidas el ocupaos? Eso significa que es algo que nosotros debemos hacer. Porque ya Dios hizo su parte. ¿Qué hizo Dios? Nos ofrece salvación, nos da salvación por gracia, por misericordia, por medio de Cristo. Ahora hay una parte que tenemos que hacer nosotros sobre la salvación. Ya Dios hizo la suya, ahora el ocuparnos nos corresponde a nosotros. Ocuparnos es una acción, es una actitud que debemos hacer nosotros a esa salvación. El estar agradecidos a Dios y el mostrar con frutos, con hechos, de que nos ocupamos todos los días de esa salvación. Y acá vemos, cuando vemos esta hermosa enseñanza que Pablo le da a la iglesia de Filipos, cae por tierra la falsa doctrina de los calvinistas que dicen salvo, siempre salvo. Yo vivo como quiero, yo hago como quiero, total, ya soy salvo. Entonces, ¿para qué el apóstol Pablo iba a escribir que nos debíamos ocupar entonces? Debemos ocuparnos de nuestra salvación. Salvo, siempre salvo. No, eso es una mentira. Esa es una falsa doctrina. La salvación no se pierde. Sí, no se pierde. ¿Hasta cuándo? Si nosotros permanecemos firmes en la palabra de Dios, no la vamos a perder. Pero si nosotros vivimos como queremos, entonces, vuelvo a decir, cae por tierra la falsa doctrina de los calvinistas de salvo, siempre salvo. Por eso el apóstol Pablo escribe que nos ocupemos. Dice, ocupaos, Filipenses 2:12, que es el versículo que estamos viendo, en vuestra salvación. Es algo que yo tengo que hacer, es algo que usted tiene que hacer, hermano. Es algo que tenemos que hacer, ocuparnos de nuestra salvación. Y hacerlo con diligencia. Es algo que yo debo hacer todos los días con mis acciones, con mis actitudes. Demostrar que quiero vivir en santidad con Dios. Demostrar que quiero agradar a Dios. De que no quiero agradar a los hombres. De que no hago lo que hago para que el pastor me vea, para que los hermanos me vean. Sino que vivo como vivo porque amo a Dios con todo mi corazón y quiero agradarle a Él. No solo el día domingo cuando vengo a la iglesia, sino todos los días en donde estoy. Y claro, pero no es fácil, hermana. Y no es fácil, mira esto. Hermano, nada es fácil. Dios nos dio algo precioso que es a su Espíritu Santo. Solo no podemos, pero nos dio a su Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece, que nos guía a toda verdad, nos guía a hacer lo malo bueno. Dios nos dejó a su Espíritu que nos ayuda a vivir en santidad con el Señor. Y dice el apóstol Pablo que se ocuparan, pero también les dice cómo debían ocuparse de esa salvación. Dice, ocupaos con temor de vuestra salvación y temblor. ¿Y qué significa esto? Yo no tengo miedo, yo voy a hacer esto porque si no Dios me va a castigar. No, hermanos.
temor significa respeto a Dios, significa reverencia, significa que amamos a Dios y lo mostramos con hechos. Significa que reconocemos su santidad, reconocemos su justicia, reconocemos su soberanía, reconocemos su poder. Como dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:7. Yo temo a Dios, lo reconozco, lo amo, lo muestro con hechos, lo respeto, respeto su enseñanza, respeto su palabra. Es digna su palabra de mi respeto, de hacer lo que Dios me dice, no lo que a mí me parece, no lo que yo creo que es así, sino que me humillo, reconozco que la palabra de Dios es la autoridad final en mi vida y que ella es la que un día se va a abrir en los cielos y por ella voy a ser juzgada. Y quiero agradar a Dios porque le temo y quiero cuidar esta salvación tan grande que Dios me ha dado, que yo no merecía. ¿Alguien merecía esto? ¿Alguien hizo algo para merecerlo? Nadie, hermano, nadie merecía esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Dios nos ha provisto salvación. La importancia es que hoy, si tú estás vivo, tenés oportunidad de disfrutar de esa salvación, de arrepentirte de tus pecados y de cuidarla con temor y temblor, agradándole a Dios en todo momento, en todo tiempo, en donde estés, en la casa, en la calle, en el trabajo, en el colegio, en donde te encuentres. Vamos a tener miles de oportunidades para hacer lo malo o para hacer lo bueno. Tú eliges, yo elijo. Agradar a Dios o agradar a la carne. Servir a Dios, honrar a Dios o hacer a mi manera. Y si yo digo que soy una hija de Dios, quiero agradar a Dios, quiero cuidar todos los días, no solo el domingo cuando vengo a la iglesia o porque me ven los hermanos, sino todos los días de mi vida. Quiero agradar a ese Dios que me salvó, a ese Dios que proveyó a mi Salvador, a nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Hermanos, si hoy es el día que te toca irte o que me toca ir de esta tierra, ¿estás preparado? ¿Estás seguro de dónde te vas? ¿De esa salvación que Dios te dio? ¿Estás seguro de que la estás cuidando con temor y temblor para poder presentarte, para poder presentarme delante de Dios? Porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Hermanos, que realmente podamos tomar conciencia de que esta salvación es grande, de que alguien pagó el precio para que hoy podamos estar disfrutando de esa comunión genuina, sincera y verdadera con nuestro Dios por medio de Cristo. Y cuando dice temor y temblor, cuando dice temblor tiene el sentido, significa un sentido de responsabilidad, un sentido de seriedad, en cómo vivimos, en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos a los demás, en cómo nos dirigimos a Dios, con respecto a esa salvación que nos fue otorgada por gracia, que Dios nos ha dado. Debemos ocuparnos, hermanos, todos los días de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra madurez, en cómo son nuestras acciones y nuestras actitudes como verdaderos cristianos, como dijimos recién. Y el apóstol Pedro les animaba también a los cristianos de aquel tiempo, cómo podían poner toda diligencia y añadir a su fe virtud, dice la palabra de Dios. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Miren todo lo que nosotros debemos aprender para poder vivir en esta tierra agradando a Dios. Vemos claramente en la palabra de Dios todo lo que nosotros podemos hacer. Y tenemos la evidencia de su palabra. Y yo, hermana, no sé cómo hacer. Y no es fácil. Y a veces se me complica. Hermanos, es clara la palabra de Dios. Por ejemplo, animarnos los unos a los otros a congregarnos. A mí me da muchísima alegría y gozo del Señor saber que hoy todos podemos estar congregados de una o de otra manera.
Algunos estamos presentes y otros por las redes. Hermanos, ustedes están agradando a Dios hoy en esa área. Por ejemplo, en este momento, en esto que el Señor nos dice, su palabra, Hebreo nos dice, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando vea que el día se acerca. ¿Cuántos hoy, cristianos, que dicen que aman a Dios y no están congregados? Y hoy está lloviendo, no, ¿qué voy a ir? No, mejor me quedo en la casa. Hermanos, los animo a que agrademos a Dios, solo por dar un ejemplo de congregarnos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, vamos a poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas. Y poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, por ejemplo, es congregarnos, porque Dios nos manda a que nos congreguemos. Y más cuando vemos que el día se acerca. Su venida está pronta, hermanos. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Yo me quiero ir con Él. Yo no me quiero quedar en esta tierra. Yo quiero irme a gozar con mi Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Dios. Ir a disfrutar esas moradas que Jesús dijo que Él fue a preparar para todos los que le aman, para todos los que le obedecen. Y aquí esta palabra, el apóstol Pedro le decía a la iglesia, y esta palabra se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y esta palabra nos deja clara que son acciones que nosotros debemos hacer. Dios ya hizo su parte, nos dio la salvación, el regalo de Dios inmerecido que es por medio de Cristo. Ahora nosotros debemos mostrar con hechos de que cuidamos esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, con temor y temblor, y debemos hacerlo siempre. Por eso, hermanos queridos, yo les animo en esta mañana que nos ocupemos día y noche de agradar a Dios, de cuidar esta salvación, de reconocerle a Dios en todos nuestros caminos, de mostrar con hechos que de verdad estamos amando a Dios, que de verdad estamos cuidando esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Y por ejemplo, siempre poner a Dios en primer lugar. ¿Cómo podemos mostrar con hechos? Poniendo a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, negándonos a nosotros mismos, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, si yo quiero agradar a Dios, no quiero agradar más a mi carne. Mi carne me dice, quédate a dormir, hoy está lloviendo, está frío, no quiero ir a la iglesia. Negate a vos mismo, negate a tu carne y agrada a Dios, congregate. Hacé la voluntad de Dios. Otra manera en que nosotros mostramos con hechos y mostramos evidencia de que realmente amamos a Dios y de que estamos cuidando esta salvación tan grande es llevar una vida de oración, una vida de estudiar y de escudriñar la palabra de Dios, una vida que mostremos que somos humildes, con corazones sinceros, con corazones que realmente están arrepentidos de sus pecados y de que están agradecidos a Dios por esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Debemos tener cada día un compromiso diario con esa fe que decimos que profesamos. Desde que abrimos nuestros ojos, agradecemos a Dios por el nuevo día. Que en el momento en que nos vayamos a cerrar nuestros ojos en esa noche, podamos también agradecerle. Y en el transcurso del día, también agradezcamos a Dios. Y que Dios se alegre de ver que mi corazón, de que mi vida, de que tu vida está agradándole a Dios y no a los hombres. Que con nuestros hechos mostremos que esa enseñanza que Cristo nos da por medio de su palabra, la estamos poniendo por obra. Ánimo, queridos hermanos. Que Dios les siga bendiciendo y nos ayude cada día a cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado con temor y temblor. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber dejado escrita estas palabras que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia y que hoy aplican para nosotros, para la iglesia de hoy, de que debemos cuidar con temor y temblor
esta salvación tan grande que debemos ocuparnos de ella. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Ayúdanos en este día y todos los días de nuestras vidas a poner por obra tu palabra, Señor. Esa palabra que un día va a ser abierta y va a ser expuesta en nuestras vidas delante de tu presencia. Señor, tu palabra que es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos. Tu palabra que nos has dejado, Señor, para que cada día sepamos cómo vivir. Gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Ánimo, queridos hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Que hay una reflexión donde el Señor nos ha hablado, ¿no? A mí me habló el Señor. ¿A usted? Qué lindo. Mientras prestaba atención a lo que el Señor nos decía, recordemos, hermanos, que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Porque todo esto que la pastora predicó, que está en su palabra, que nos dijo Pablo, que después Pedro también lo habló, Él produce en nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad. Gloria a Dios, por eso démosle a Dios. Para los que estamos en Cristo Jesús no es imposible, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Él quiere el bien para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y bueno, hermanos queridos, vamos a estar compartiendo ahora la cena del Señor. Así que los hermanos que estamos aquí nos vamos preparando. La pastora Patri, Belén, para que vayamos preparando el pan y el vino. Nuestros hermanos que están en las redes tengan así preparadito también el pan y el vino para que podamos participar todos juntos de esto hermoso. Así que les invito a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios. Buscamos ahí 1 Corintios capítulo 11. Gloria a Dios. ¿Está contento, hermano? Amén. Gloria a Dios. Tenemos gozo en nuestro corazón. 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Eso dijo Jesús, ¿no? Y Pablo sigue diciendo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Pablo hablándole a los corintios, cómo debía ser la institución de esta cena del Señor para poder participar en santa comunión, hermanos. Estar en esa comunión con Dios y con los hermanos y hacerlo en memoria de Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Gloria a Dios. La cena del Señor no es que nos salva, hermano. La fe en Cristo Jesús nos salva por habernos arrepentido de nuestros pecados, sino que esto lo hacemos en memoria de Él, ya como cuerpo, como iglesia, que somos, esperando la venida del Señor Jesús. Y estos, el pan y el vino, son símbolos que representan su sangre y el cuerpo de Cristo. Simbología, no es que son de verdad, son simbología como muchos mal enseñan, ¿no? Esto es una simbología de el vino y el pan que representan la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús, que nosotros reconocemos, adoramos a nuestro Señor porque sabemos que Él murió, resucitó, está a la diestra de Dios intercediendo por su iglesia y que un día vendrá a buscarnos. Qué hermosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Y por eso es importante, hermanos queridos, que nosotros estemos en esa comunión, que nos examinemos a nosotros mismos, no a nuestros hermanos,
sino que nos examinemos a nuestro interior, como decía la pastora, ¿no? Y predicamos la palabra de Dios, de que nosotros debemos cuidar esa salvación con temor y temblor. Entonces, examinémonos, que no haya ninguna raíz de amargura, que en nosotros haya esa comunión con el Señor y con los hermanos para que podamos participar todos juntos de la cena del Señor, ¿no? Qué precioso momento, y me recuerda de esa última cena que Jesús, a lo que relata su palabra, esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, ¿no? Y nos dejó nosotros esta enseñanza para que también nosotros lo hagamos y podamos disfrutar y lo hagamos en obediencia, hermano, en obediencia con amor. Así que bueno, vamos a estar participando. Le voy a decir a Belén y a la pastora Patti que estén orando por estos símbolos, así podemos participar todos juntos. Señor, te damos gracias por este momento que estamos por compartir, esa Santa Cena, Señor. Gracias porque sabemos que este pan simboliza tu cuerpo, que fue puesto en sacrificio por ti. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste por cada uno de nosotros. Y gracias por el privilegio y la bendición de poder compartirlo entre hermanos, Señor. Y así cumplir este mandato, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado Dios, te agradecemos también, Señor, por este símbolo que es el vino en representación de tu sangre preciosa, Señor. Esa sangre que fue vertida en la cruz para limpiar todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por habernos perdonado, por habernos limpiado y por tener la oportunidad de hoy poder compartir esta cena aquí, en este lugar, en Arroyito, Señor, con nuestros hermanos. Gracias, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces, nuestras hermanas van repartiendo y estemos en esa comunión, hermanos queridos, con gozo, con alegría y en comunión con nuestro Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso momento. Nuestros hermanos que están allí en las redes también tengan listo allí el pan y el vino. Gracias, Señor, por este tiempo. Gloria a Dios. Bueno. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir participando. Lo hacemos a todos juntos y bueno, y vamos repartiendo un poquito. Tenemos aquí una copa, hermano querido, y el pan. Así que están todos listos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Participemos, hermano. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, van a ir repartiendo la copa. Nos tomamos los hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Que podemos estar en comunión con Él. Que podemos estar en comunión con los hermanos. En el amor unos con otros. Esperando la venida de Cristo. Para el mundo es locura, hermano. El mundo no puede entender estas cosas que son del Espíritu. Son de aquellos que han nacido de nuevo. Pero nosotros, su iglesia, las entendemos porque las entendemos por Cristo Jesús en nuestra vida. Nos fue revelado. Y vamos a estar cantando y alabando el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cantamos al Señor. Una alabanza de agradecimiento al Señor en este tiempo. Hay una alabanza que dice, solo tú eres santo. Y cantamos al Señor esa alabanza. Amén, hermanos. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso.
cruz, por Gracias, morir Jesús. por nuestros pecados, por Sí, resucitar y estar sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque no teníamos oportunidad y tú nos diste ese privilegio, Señor, de ser tus hijos, de ser perdonados, de ser limpiados con tu preciosa sangre y estar delante de tu presencia como si nunca hubiéramos pecado. Gracias, Jesús. A ti sea toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que Gracias, hemos Señor. compartido, este tiempo en reunión, en coinonía, Señor. Gracias, Señor. Gracias por participar de esta cena, Señor. Esperamos tu venida, Sí. Señor. Sabemos que vienes pronto a buscar a tu iglesia. Y gracias te damos, Señor, por ser parte de ella. Gracias, Señor, porque tu amor y misericordia, Señor, ha sido extendida en todos aquellos que creen en tu nombre, que te siguen, te buscan y te obedecen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, nos saludamos en la paz del Señor. Que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Sean muy felices. En Cristo Jesús lo somos. Y saluden a sus familias. Y con unos con los santos nos saludamos. Amén. Gloria a Dios.